El Señor les bendiga, amados. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Amén. Gloria al Señor. Yo siempre pongo aquí saludar porque, ¿verdad? En el momento se puede olvidar y es lo primero que leo, saludar. Bien, fíjense, nosotros en la palabra de Dios nos encontramos con personajes a los cuales en algún momento el Señor les pide que hagan algo que quizás en ese momento uno dice como que wow, y no sé, como que no lo entiende, quizás lo duda. Un ejemplo de esto es el que estamos estudiando ahora en la escuela dominical. El domingo tuve la bendición de impartir para los jóvenes, y digo bendición, hermanos, porque cuando nosotros instruimos a un joven y le enseñamos, tenemos más posibilidad de que esa palabra llegue, porque por estadística ellos van a vivir más que nosotros y van a llegar a más personas, ¿verdad que sí? Entonces procuremos sentirnos gozosos cada vez que tenemos la oportunidad de instruir a un joven. El tema que estamos hablando es sobre Abraham. A Abraham el Señor le dio un mandato, le dijo que hiciera algo que quizás uno puede decir, wow, pero ven acá, se necesitó la fe, ¿verdad?, de Abraham, que es el padre de la fe. El Señor le pidió primero que dejara su tierra y su parentela. Y cuando uno tiene cierta edad, hablaba el otro día y les comentaba también a los jóvenes, una de las cosas que uno busca cuando va a salir de su casa es estar igual o mejor. Entonces el Señor le pidió a Abraham que dejara esa comodidad de su casa. Aparte de eso, él no era el único que estaba viejo, también era su esposa. Y le dijo que le iba a dar una descendencia a dos viejos, donde ella además era estéril. Y le dijo que iba a ser de ellos, ¿verdad?, una gran nación. En ese momento me imagino que Abraham lo pensó, porque como les digo, a veces lo que el Señor nos dice que hagamos, uno como que no, en nuestra mente finita, en nuestra mente humana, no le encuentra como sentido. Pero la fe de Abraham y la obediencia de Abraham lo bendijeron a él, a su familia y también a usted y a mí hoy día. O sea que, gloria a Dios, porque Abraham no se limitó a su mente finita, a su visión de humano, sino que corrió con la visión del Señor. Otra persona, otro caso que nosotros encontramos en la palabra, es cuando el pueblo de Israel llega a Jericó. El Señor lo que les dice es que durante 6 días le den una vuelta a la ciudad. Ellos hicieron exactamente eso. Y al 7º día, ¿qué tenían ellos que hacer? Darle 7 vueltas y gritar. Usted me dice a mí si un grito puede tumbar una muralla. Y esas murallas que eran en la época, ¿verdad?, que eran pura piedra. Entonces, ¿pero qué pasó? Ellos obedecieron, dieron la vuelta, gritaron y el muro cayó. Hay otro personaje en la Biblia, que es el que vamos a ver hoy día, que el Señor no le dijo precisamente que hiciera algo así como de Dios, ¿verdad?, que nosotros como humanos no lo entendemos, sino que el Señor lo que le dijo fue que no hiciera nada. Estamos hablando de Josafat. Pero primero vamos a ver quién fue Josafat. Dice que fue el 6º rey de la casa de David y el 4º rey de Judá. Recordemos que cuando el hijo de Salomón vino a reinar, se dividió Judá e Israel, y entonces había un rey en Israel y uno en Judá. Él fue el 4º de Judá. Y reinó entre los años 873 a 849 a.C. Eso hace mucho tiempo, ¿verdad que sí? O sea que hace los 2020 casi que tenemos más 800 y pico, son como 3000 años, ¿verdad? Dice que él fue hijo de Asa. Y a él y a Asa, a Josafat y a su padre Asa, los ponen en unos listados que están rey bueno y rey malo. Ellos están en el lado de los reyes buenos porque hicieron la voluntad de Dios. Pero para entender más, lo que quiero hablarles hoy día, yo les voy a hablar un poquito primero para hacer base de quién fue Asa, el padre de Josafat.
Podemos decir que Asa reinó en un tiempo, o sea, él como que reinó en paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? En ese tiempo lo normal era que los pueblos vivieran en una constante guerra. Ellos, o sea, cada rey quería tener más territorio y de la manera que lo hacía era invadiendo a los pueblos vecinos y ocupando su tierra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En el tiempo de Asa, cuando él era rey, él tuvo 10 años en los cuales él no tuvo ningún tipo de guerra. Era tanta la paz que se respiraba en Judá en esa época que Asa se dedicó a edificar. ¿Por qué? Porque él no tenía el temor de que vinieran pueblos vecinos y le destruyeran, ¿verdad? Como les digo, él tenía más de 10 años sin que nadie se lo enfrentara. Cuando tenía más de 10 años ya, vino un ejército etíope y salió a presentarle la guerra. Miren, el ejército de Judá era de unos 300 y pico de hombres, más los 200 y pico de Benjamín eran como 500,000 y pico, ¿verdad? Sin embargo, estos etíopes tenían más de 1,000,000 de hombres. ¿Y qué fue lo primero que hizo Asa cuando vio que este ejército decidieron, o sea, que ni siquiera él, que ese ejército decidió hacerle guerra? Asa oró. Vamos a ver en segundo libro de Crónicas 14:11. Yo voy a estar leyendo en Reina Valera Contemporánea. Dice, allí Asa clamó al Señor su Dios y dijo, ay Señor, para ti no hay diferencia alguna en brindar tu ayuda al poderoso o al débil. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios, que no prevalezca el hombre contra ti. Sabio, ¿verdad que sí? Producto de que Asa, cada vez que tenía, que fue la única vez, ¿verdad?, que tuvo que enfrentarse a un ejército, oraba, el Señor mantenía su pueblo, que era Judá, lo mantenía en paz. Él se apoyó en el Señor y el Señor le dio la victoria. Pero 36 años después, oigan la quietud en la que vivía Judá, que era más de 2 décadas después, otro ejército le hizo frente a Asa. Eso lo vemos en segundo libro de Crónicas, ¿verdad? El capítulo 15, los versos 1 y 2. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro. Esto fue lo que le dijo el profeta a raíz de la actitud de él que oró primero. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo, escúchenme ustedes, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo hallarán, pero si lo dejan, también Él los dejará. O sea, el Señor fue muy claro, ¿verdad?, a través del profeta, y les dijo que cada vez que ellos tuvieran un problema, ¿qué era lo que ellos tenían que hacer? Ir donde el Señor, que el Señor se iba a encargar. Bien, Asa, otra cosa de las que hizo Asa fue que quitó los ídolos repugnantes y reparó el altar del Señor, y todo el pueblo juró de corazón que iban a buscar al Señor su Dios. Cuando el Señor le dice esto a Asa, Asa toma inmediatamente acción, elimina, tumba todos esos altares a esos dioses paganos. La mamá de él, que en una ocasión, la esposa sería, que después cuando estaba Josafat reinando, incluso edificó otro altar a Acera. Él eliminó todos esos altares, los eliminó todos. Y tanto así que él no fue solamente él que decidió servir al Señor,
sino él involucró al pueblo. En el segundo libro de Corintios 15:15 vemos algo que dice el pueblo, y es que dice: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque lo hicieron de todo corazón. Y como buscaron al Señor de todo corazón, lo hallaron, y el Señor les dio paz. Buscaban al Señor, el Señor les daba la victoria, pero sobre todo les daba paz. Ahora sí, en el año 36 entonces, se alzó contra él el rey de Israel, y Asa tomó, ¿qué hizo Asa en esta ocasión? Él tomó todos los tesoros del templo, todos los tesoros, y fue y se lo llevó, e hizo alianza con el rey de Israel. Eso lo vemos en 2 de Corintios de Crónicas 16, del 7 al 9. Dice: por esos días el vidente Hananí llegó a ver al rey Asa de Judá y le dijo: tú, lejos de apoyarte en el Señor tu Dios, has buscado el apoyo del rey de Siria. Por eso el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los etíopes y los libios no eran un ejército incontable? ¿Recuerdan qué fue lo que pasó la primera vez que él tuvo que enfrentar a un ejército? Él buscó el rostro del Señor y él no tuvo que hacer más que esperar, y el Señor les dio la victoria a un ejército que los duplicaba en número. Sin embargo, ahora él, en vez de hacer lo mismo que hacía, él se alió a un rey. Dice, ¿verdad? ¿Acaso los etíopes y los libios no eran un ejército incontable, con carros de guerra y mucha gente de a caballo? Sin embargo, el Señor los puso en tus manos porque te apoyaste en Él. Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Dice: pero en este caso, tú has actuado como un necio. Palabra fuerte, ¿verdad que sí? Por eso, de ahora en adelante, te verás envuelto en más guerra. Ok, vamos entonces ahora de nuevo otro paréntesis. Mientras él buscaba el rostro del Señor antes de actuar, ¿qué había en su tierra? Y ahora cuando él decidió, en vez de apoyarse en el Señor, aliarse a otra persona, y no solamente eso, sino tomar todos los tesoros del templo que él tenía en el templo del Señor, llevárselo de ofrenda a este rey, ¿qué pasó? Él iba a estar en guerra. Bien, Asa al final de sus días hizo esto, pero no solamente eso, sino que enfermó de los pies, y en vez de él poner su confianza en el Señor, él puso su confianza en médicos. Cuando Asa muere, entonces viene el personaje del que yo les voy a hablar hoy, que es Josafat. Josafat entonces empezó a reinar en lugar de su padre Asa. 2 de Crónicas 17, del 1 al 6, dice: después de Asa, reinó en su lugar su hijo Josafat, el cual se impuso por la fuerza sobre Israel. En todas las ciudades fortificadas de Judá puso ejércitos y colocó guarniciones en Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat, porque éste no se fue tras los Baales, sino que siguió los caminos por lo que antes anduvo David su padre. Buscó al Dios de sus antepasados y siguió sus mandamientos, y no lo que hacían los de Israel. Por eso el Señor confirmó en sus manos el reino, y todo Judá le daba tributo, así que llegó a tener grandes y abundantes riquezas y esplendor. Se entregó de corazón a los caminos del Señor y quitó de en medio de Judá los lugares altos y las imágenes de acera. ¿Qué hace Josafat además?
Él envía a los príncipes y a los levitas a las ciudades que vayan con él a enseñarle los estatutos y decretos del Señor. O sea, no solamente él estaba envuelto en las cosas del Señor, sino que él involucró al pueblo también. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Segundo de Crónicas 17:10 dice: el pavor del Señor domina todos los reinos vecinos de Judá, y estos nunca se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Ok, Josafat se dedica a las cosas del Señor, se dedica a conocer cuál es la voluntad de Dios y se le enseña al pueblo. Y mientras tanto, ¿qué hace el Señor? Mantiene atemorizados a los reinos vecinos. Oigan, a los reinos vecinos. O sea, la gente que estaban rodeándolo a él no se atrevían ni siquiera a declararle la guerra. ¿Por qué? Porque conocían quién era el Dios al cual Josafat le estaba sirviendo. Gloria al Señor Jesús. Y dice algo que me llamó muchísimo la atención, y es que los filisteos hasta le llevaban regalos a Josafat. O sea que hasta querían, como decimos los dominicanos, mantenerse frío, ¿verdad? Con Josafat. ¿Por qué? Porque sabían, conocían. Y entonces, ¿se acuerdan los filisteos, el gigante que enfrentó David, que era pueblo enemigo del pueblo de Dios? Le llevaban obsequios a él. Dice, luego el rey de Israel le dijo entonces que juntos atacaran a Galaad. Y Josafat le dice que consulte a su Dios. Yo estoy parafraseando, hermano, como 5 capítulos, ¿de acuerdo? Y simplificándolo lo más que puedo. El rey de Israel, cuando él le dice a Josafat, recordemos que Josafat, antes de cualquier cosa, atendía, le pedía también oración al Señor, así oraba y le pedía al Señor que fuera él que le dijera, ¿verdad? Y hacía lo que el Señor le decía. Bien, viene este rey de Israel y le dice, vamos a aliarnos. Recordemos que ya eran reino del norte y reino del sur, ya eran Judá e Israel. Y le dice Josafat, oye, pero, el rey de Israel le manda a buscar a 400 profetas que tiene, porque Josafat le dice, tú, y no le vamos a preguntar al Señor. Entonces, bueno, cuando dice sí, manda a buscar sus 400 profetas. Y Josafat como que no queda muy convencido con lo que los profetas le dicen. Y le dice entonces al rey de Israel, ¿tú no tendrás otro por ahí, otro profeta, un hombre de Dios? Y le dice el rey, bueno, sí, mira, hay otro. Pero resulta que él a mí no me agrada, porque cada vez que le consulto, lo que me dice es destrucción y muerte. O sea, le decía que a él no le iba a ir bien. ¿Qué pasa? Van a buscar el hombre. Cuando lo van a buscar, recordemos que habían 400 profetas que estaban diciéndole que sí, que fueran a la guerra, que les iba a ir bien. Cuando van a buscar a este profeta, le advierten, mira, hay 400 profetas ahí, lo mejor que tú puedes hacer es hablar acorde a lo que ellos están hablando. O sea, ellos le están diciendo al rey, a los reyes, que les va a ir bien. Háblale tú lo mismo. Así lo hizo él. Pero en un momento el mismo rey le dice, yo no te he dicho a ti que cada vez que te pido palabra de Jehová, no mientas, sino que me digas qué es lo que va a pasar. Entonces ahí el profeta le dijo lo que pasaba. Le dijo bien claro, bueno, mira, yo lo que veo es destrucción y muerte. Yo veo a todos los hombres caídos y tú no vas a volver vivo, estoy parafraseando, no vas a volver vivo de esto en lo que tú te quieres meter, ¿verdad? Bueno, se molestó, lo mandó a apresar. ¿Qué pasó, hermanos? Se van a la guerra. Cuando están en la guerra, le dice el rey de Israel a Josafat, vamos a hacer algo. Quédate tú con tu ropa de rey y yo me voy a disfrazar. Yo me voy a poner como que soy un soldado más. Así lo hicieron. El rey al que ellos estaban atacando había dado orden de que no se pusieran de que está matando gentecita, no era el rey que él quería. Cuando ve
ven a Josafat con sus vestiduras reales, a Josafat es que van a atacar. ¿Qué sucede? Cuando se dan cuenta de que no es el rey que ellos andan buscando, ¿verdad? Lo dejan, tremendo susto me imagino. Sin embargo, el rey de Israel, andaba con ropa normal, él no andaba con sus vestiduras reales. Hermanos, y una flecha, ¿cómo es que le dicen? Un tiro suelto, una flecha suelta, una flecha al aire, una bala perdida, exacto. Una flecha perdida lo mató. Y al atardecer, él quiso volver, pero había mucho, o sea, era una guerra y no pudo llegar. Y al atardecer dice que murió. ¿Qué pasa? Josafat llegó a su casa en paz, pero lo estaba esperando un profeta y le dijo una palabra que está en 2 de Crónicas 19, del 2 al 3. Dice: pero le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y le dijo al rey Josafat: así que ayudas al impío y amas a los que odian el Señor. Pues por esto de la presencia del Señor ha salido su ira contra ti. Recordemos que Josafat antes de hacer cualquier cosa oraba, ¿verdad? Pero ahora todavía escucha al profeta de Dios diciéndole que no vayan y va por estar aliándose a personas que el Señor no le ha autorizado tampoco que se juntara, porque él ni siquiera le preguntó al Señor si podía hacer alianza con ese otro rey. Pero miren cómo es la misericordia de Dios. Dice: sin embargo, se han hallado en ti buenas acciones, pues has quitado del país las imágenes de acera y de corazón te has dispuesto a buscar a Dios. Había un decreto ya, pero la misericordia de Dios no permitió que, como le dijo el profeta primero, él fuera quitado de la presencia del Señor y que su ira le cayera. El Señor mantiene lejos y atemorizado a sus enemigos, y él va a hacer alianza con un rey malo y además va a buscar pleito. Y yo pensaba que a veces nosotros somos así, hermanos. El Señor nos dice que estemos en un lugar tranquilo, pero uno lo que quiere es como estar buscando pleito. Entonces después, cuando estamos metidos en el problema, queremos venir a involucrar al Señor. Pero tú le preguntaste primero al Señor si tú tenías que actuar de esa manera con esa persona. Muchas veces eso ocurre en nuestra misma casa, con nuestra familia. Que nos encanta estar como escalvando, y dice la palabra que cuando la leche se bate mucho, se saca mantequilla. Y el que mucho se suena la nariz sacará sangre. Eso es que hay consecuencia de lo que nosotros hacemos. La misericordia de Dios lo alcanzó. La misericordia de Dios que ve la imperfección en nosotros. Si no fuera por su misericordia, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Porque muchas veces hemos actuado así, sin embargo, por su misericordia no hemos sido consumidos. Dice: después de esto, Josafat nombró jueces y los motivaba a que hicieran lo correcto y que actuaran con justicia para evitar la ira de Dios. O sea, ¿qué hacía Josafat? Josafat iba por el pueblo y ponía jueces, y a esos jueces les decía: miren, ustedes tienen que hacer la cosa bien hecha porque el Señor los está mirando. Y si ustedes actúan injustamente, la ira de Dios puede caer sobre ustedes. O sea, Josafat estaba como con deseo de hacer la voluntad de Dios. Y les dijo al pueblo: así que mucho ánimo y a trabajar, que el Señor está con quien hace lo bueno. Y ahora viene la parte, como inicié diciendo, que a veces el Señor nos dice que hagamos cosas y la verdad que nosotros como que no entendemos.
Voy a leer el capítulo 20 completo, si me lo permiten, y voy a ir hablando a medida que lo vaya leyendo. Dice: victoria sobre Moab y Amón. Tiempo después, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafá. No faltó quien le diera aviso a Josafá y le dijera: del otro lado del mar y de Siria viene a atacarte un gran ejército. Ya están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadí. Lleno de miedo, ¿qué dice? Josafá se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. En todas las ciudades de Judá, la gente se reunió para pedir la ayuda del Señor. Nuevamente vuelve él a hacer algo, o sea, a buscar el rostro de Dios, pero motiva al pueblo a que lo haga. Ellos estaban unánimes, así como estamos nosotros hoy día, ¿verdad que sí? Unánimes en un mismo espíritu. Amén. Dice: y Josafá se puso de pie en el templo del Señor, delante del atrio nuevo, y ante la asamblea de Judá y de Jerusalén. Y dijo: Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Comenzó bien Josafá, ¿verdad? Reconociendo el poderío del Señor. Dice: Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. ¿Qué está haciendo Josafá ahora? Le está recordando al Señor todas las veces que él, o algunas de las veces en las cuales su pueblo, como le dijo a Moisés, tu pueblo, estaba en peligro, pero el mismo Señor fue quien les dio la victoria. Dice, estoy en el 8 ahora: ellos la han habitado y en ella te han edificado un santuario a tu nombre. Han dicho: si alguna vez nos sobreviene algún mal o se nos castiga con la espada o la peste o el hambre, nos presentaremos ante este templo y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo, y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones, y tú nos oirás y nos salvarás. O sea, el Señor les dijo lo que tenían que hacer y ellos lo estaban haciendo. Ellos fueron a ese lugar a clamar al Señor. ¿Por qué? Porque un ejército que venía contra ellos, un ejército que ellos no habían provocado, sino que decidieron atacarlos. Dice: mira ahora a los amonitas y a los moabitas, míralos del monte de Seir, por cuya tierra no dejaste pasar a Israel cuando venían de Egipto. Tú nos apartaste de ellos para que no los destruyéramos. Ese fue el pueblo que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor les dijo que tomaran otro camino para que no los tocaran a ellos, porque esa tierra Él se las había entregado a los descendientes del sobrino de Lot, del sobrino de Abraham, a Lot, a la descendencia de Lot, gracias. Él le había entregado esas tierras y entonces el Señor les dijo cuando ellos estaban en el desierto que no los atacaran, sino que los dejaran tranquilos. Y ese era el pueblo que venía a atacarlo a ellos. Un pueblo del cual Dios había tenido misericordia. Dice: y ahora ellos nos pagan tratando de arrojarnos de la tierra que tú nos diste en propiedad. Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus mujeres y sus hijos. Y nuevamente digo, todos puestos de acuerdo. Allí estaba también Jaziel, levita de los hijos de Asaf y descendiente en línea directa de Zacarías, Benaías,
Yehuel, Matanías. En el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo: escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey Josafá. El Señor les dice: no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dice: mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes caerán sobre ellos, los encontrarán junto al arroyo, antes del desierto de Jehuel. En ese caso, ustedes no tienen por qué pelear. Simplemente quédense quietos. ¡Qué maravilla! Quédense quietos cuando viene un ejército a atacarlos. El Señor les dice que no hagan nada. Y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Puerta abierta, no tengas miedo ni te desanimes. El Señor es el que pelea por nosotros como poderoso gigante. Dice: entonces Josafat se inclinó de cara al suelo, lo mismo que todos los de Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y lo adoraron. ¿Cómo no adorarlo en ese momento, verdad? Dice, y esta parte también me encanta: luego se levantaron los levitas, o sea, los de la tribu de Leví, ¿verdad? Los coatitas. Los coatitas eran esas personas que en el tiempo del tabernáculo eran los que llevaban los utensilios. Después que los sacerdotes los envolvían en las mantas, en los paños, que el Señor les decía que tenían que ponerlo, entonces ellos, sin tocarlo, porque si lo tocaban morían, eran los que lo trasladaban cuando el pueblo estaba en el desierto. ¿Verdad? Los levitas, los coatitas y coreitas. Los coreitas eran los de la tribu de Coré, que eran los que estaban en las puertas y eran los que tocaban los instrumentos. Dice: y a gran voz alabaron al Señor y Dios de Israel. O sea, vinieron los cantantes, los músicos, los ministros, vinieron los servidores del templo, vino todo el que servía ahí. ¿Y qué fue lo que hizo? A gran voz alabó al Señor. Dice: por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo, una palabra, como decimos, inspiradora. ¿Cuánto poder? Dice: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y serán invencibles. La clave es creer y confiar en el Señor. Hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Dice: crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Y de eso sabía Josafat, ¿verdad que sí? De no hacerle caso al profeta del Señor, porque por no hacerle caso por poco muere. Después de reunirse el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor, mientras el ejército salía con sus armas y decían: demos gloria al Señor, porque su misericordia es eterna. Y fíjense, cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, ¿ustedes saben lo que pasó? El Señor puso contra los moabitas y los amonitas y contra los del monte de Sir todas las emboscadas que ellos mismos habían preparado. Entonces, cuando yo leo esto, voy nuevamente a lo que les decía al principio, que es cuando el pueblo estaba frente a Jericó. Había un orden en el cual el Señor les dijo que ellos tenían que hacerlo. Y era el siguiente: ellos tenían que, los sacerdotes iban con chofar, porque eran trompetas de cuerno, ¿verdad? E iban con bocinas. Y detrás de ellos venían entonces el arca. O sea, si yo entendí bien, cuando yo adoro, provoco la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que significaba el arca? ¿Qué era lo que habitaba en el arca? La misma presencia de Dios. Entonces, mientras ellos iban adelante marchando, tocando la bocina, venía la presencia de Dios. Y eso mismo pasó aquí.
Gloria al Señor Jesús. Ellos estaban alabando y adorando y provocaron que el poder de Dios fuera en contra de sus enemigos y ellos no tuvieron que hacer nada. Y fíjense cómo termina. Vamos al versículo 30 de ese capítulo. Dice: y así el reinado de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Entonces, ¿qué puedo yo concluir de todo esto que les he hablado hoy, hermanos? Primero, que cuando nosotros alabamos, provocamos la presencia de Dios. Además, que lo que Dios me manda o me pide que haga, lo primero es que nunca va a contradecir su palabra. Lo segundo es que va a ser de bendición para mí y para los míos. Y lo último es que me va a dar paz. El domingo un joven decía: ¿cómo yo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Nunca va a contradecir su palabra y siempre cuando estés actuando vas a tener paz. El Señor les bendiga.